I don't think it is often that you can trace the birth of an entire genre. But you birthed an entire modern genre, entirely by yourself with that movie. I had no idea. Mucho se puede hablar de La Noche de los Muertos Vivientes. Influyó de forma determinante a cineastas enfocados en el terror muy destacados como Sam Raimi, Wes Craven, Top Hopper, John Landis y otros tantos. Esto gracias a su forma, pero principalmente el retrato que hizo del muerto viviente. Un tema no tan ajeno y de hecho explorado en las primeras épocas del cine. Queda como testigo la Frankenstein de 1910. Llevada a cabo por la compañía de Thomas Alva Edison, o su adaptación de 1931, en donde el monstruo fue representado por Boris Karloff, bajo la dirección de James Whale. Esta tesis del muerto que vuelve del más allá alcanzó otros tonos como en Reanimator, de Stuart Gordon, o la propia Brain Dead, de Peter Jackson. Pero sería Romero quien, sin buscarlo, asentaría las bases de lo que a la postre sería el género zombie. Well, why can't we do that? Why hasn't anyone done it? You know, I didn't think so much that we were breaking down barriers probably my first thought was, well, why didn't anyone ever do it this way? El propio George revela que la intención original era hacer un western, aunque rápidamente desecharon la idea por carecer del presupuesto necesario para hacerlo. También reconocería en el programa Memorias de los Muertos Vivientes que su cinta no tenía de fondo ninguna clase de discurso político. Quería simplemente hacer una película que asustara a los asistentes a la función, ni más ni menos. Sin embargo, en su año de estreno ocurrieron un par de situaciones clave que dotaron a la obra de una lectura más profunda. En 1968 hubo 2 magnicidios. Martin Luther King y Robert Kennedy fueron asesinados, contexto que se complementó con 2 decisiones que tomó el cineasta. Eligió a Dwayne Jones como protagonista a pesar del profundo y problemático racismo de la época. La justificación detrás es muy simple, era el mejor actor al que conocía. El segundo elemento fue el final. Romero optó por un desenlace pesimista. Un grupo armado hasta los dientes irrumpe en el pastizal y desde la lejanía observan a Ben, atrincherado en la casa. Uno de ellos, pensando que era un muerto viviente, elige disparar, terminando así con la vida del personaje. El grupo, conformado solo por hombres blancos, abrió todo tipo de interpretaciones que se mantienen hasta ahora. Ninguna pensada por el director. Fueron los propios críticos quienes dotaron de significado a esa terrible conclusión. También fueron ellos quienes hablaron de Bárbara como una mujer feminista y quienes introdujeron la lectura política, social y antibélica. Durante la etapa de distribución del filme, Romero se enteró del asesinato de Luther King. Fue ahí que lo entendió. En sus palabras, el impacto de la película nos afectó de inmediato. Eso incrementó la leyenda de la cinta, se le dotó de significados inesperados, muchos de los cuales continúan. Había nacido un nuevo género que sería explorado de las más distintas maneras, en el cual no era tan necesario explicar científicamente el origen del fenómeno, aunque con el paso del tiempo se añadió ese elemento a la narrativa. Lo que sí había era una explicación alternativa a la vida después de la muerte, una llena de rabia, vísceras, muchedumbres hambrientas y sangre por doquier. De hecho, el propio Romero continuó con sus exploraciones sobre el tema. Tal vez la evolución más interesante del género es aquella que George planteó en ese trágico final. El verdadero monstruo no es el que avanza lentamente en búsqueda de vísceras. Es el ser humano consciente, capaz de todo con tal de sobrevivir. Este tipo de películas nos ponen frente a nuestros abismos. Nos colocan ante situaciones extremas en donde a veces la vida del otro es lo de menos. El cineasta eligió planos abiertos para captar a estos seres y también para ocultar las limitantes en el maquillaje. Posteriormente encerró a sus personajes en una casa sitiada que logró su cometido: atemorizar a los espectadores. Pero La Noche de los Muertos Vivientes no solo planteó los fundamentos del cine zombie, tampoco le bastó con inspirar a futuros maestros del horror. También es un gran ejemplo de cine comunitario y producción independiente. As far as the tone of the piece, I think it just came from the anger of the times. It was 1968 and nobody was in a very gleeful mood about the way the world was going, and so it just seemed appropriate to put those themes into the film as well. Originalmente titulada como película de monstruos, fue la consecuencia de un anhelo febril de sus creadores. La dinámica se resumió a juntarse entre amigos. Cada uno aportaría $600 para financiar una película amateur.
En total, 10 personas contribuyeron para un presupuesto de $6,000 que no cubrió todos los gastos de la producción. De hecho, los realizadores se vieron en la necesidad de incorporar a 10 personas más para reunir otros $6,000, que tampoco fueron suficientes. Finalmente, el presupuesto se elevó a $114,000 durante el rodaje un año antes de su estreno. Este sistema de financiamiento destapó un modelo no solo de producción, sino de realización. Comenta George que jamás se sintió por encima de ninguno de los miembros de su equipo. Esto por una razón muy sencilla. Todos habían puesto la misma cantidad de dinero. Por lo tanto, todos tenían el mismo derecho y porcentaje de participación sobre la obra. Él lo describe como un esfuerzo democrático. Y es justamente eso. Al todos tener un porcentaje de las ganancias, se involucraron muchísimo en aportar soluciones ante las limitantes de presupuesto, así como de viajar por todo el país para la distribución. En este modelo comunitario, la carga se reparte entre el crew. Sin embargo, el guionista, los maquillistas, el equipo de fotografía, etc., tienen un porcentaje de propiedad, lo cual les da otro nivel de involucramiento con la obra. Un cine hecho y financiado por todos, o como se busca actualmente, horizontal. Al sistema habría que añadir la pasión de Romero y su equipo y la disposición para terminar lo que habían empezado. Apostaron por un modelo de guerrilla, filmaron en exteriores, con luz natural, sin rentar equipo, en pocas locaciones y cuando se necesitaba usaron la cámara en mano para acentuar la intensidad de los encuentros. Incluso algunos de los inversionistas participaron como actores y extras. Era la independencia en estado puro. No extraña que otros cineastas posteriores, fans del género y del trabajo de Romero como Sam Raimi y Peter Jackson, optaron por iniciar sus carreras en las mismas circunstancias. Raimi con un modelo primigenio de crowdfunding para su Evil Dead y Jackson usando su vecindario como locación, una vieja cámara Bolex, y juntándose con sus amigos los fines de semana en un periodo de 4 años y con un par de papeles interpretados por él mismo. Los dos empezaron haciendo cine de guerrilla, independiente, de bajísimo presupuesto, y terminaron dirigiendo trilogías de millones de dólares. Cuando hay ganas de hacer una película, cualquier adversidad se puede superar, más con modelos como este, que abogan por la horizontalidad, la colaboración artística y financiera y el trabajo en equipo en todas las fases de producción. ¿Qué te parece La Noche de los Muertos Vivientes? Recuerda que toda la investigación detrás de los videos la compartimos en Patreon y que hacemos directos en Twitch hablando de estos y otros temas. Nos vemos hasta la próxima. When you want to do something like make movies, you just want to make movies. You know, you don't grow up saying, "Gee, I want to make war movies," or "I want to make jungle movies," or I just want to make movies. I'm sure that certain filmmakers, and probably myself included, have a certain kind of an affinity or more talent for one thing than another. Because it's such an expensive medium, you just don't get a chance to try your hand at things. On the other hand, it's given me a great career and a comfortable life and everything else, and so I can't really complain about it in that sense. And I do love it. I love the genre, so it's cool.